Continuamos con la ponencia de Juan Sebastián Castaño Duque, sociólogo de la Universidad de Caldas, con su ponencia Hemoterras de pertenencia de la vereda Pueblo Rico, municipio de Neira, departamento de Caldas, del eje Paz y Movimientos Sociales. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Castaño Duque, yo soy del municipio de Neira, Caldas. Soy sociólogo profesional de la Universidad de Caldas. Les traigo entonces el resultado del trabajo de investigación de tesis que se llama Hemoterras de pertenencia en la vereda Pueblo Rico, en el municipio de Neira, Caldas. Por hemoterras vamos a comprender emociones territoriales. Estas hemoterras se expresan en los territorios, se expresan en las poblaciones a partir de estatuas, de placas, de monumentos, de la arquitectura, ya lo vamos a ver un poco más, y retornarían a las personas en emociones y esas emociones se convierten en sentimiento de pertenencia. Bueno, dentro de esta exposición vamos a ver entonces la vereda Pueblo Rico, una historia y una ubicación geográfica, lo mismo que los aspectos conceptuales, los aspectos metodológicos y las hemoterras de pertenencia en el espacio rural. Con este trabajo de investigación se realizó también en compañía o como titular el profesor Carlos Eduardo Rojas, docente de la Universidad de Caldas. Y con el grupo de investigación IDA Kansas, previendo las mudanzas de los tiempos, que es un semillero de investigación en torno al territorio, a la territorialidad. La ubicación geográfica, el municipio de Neira se encuentra a alrededor de 21 kilómetros terrestres de la ciudad de Manizales, la capital de Caldas, se encuentra hacia el norte. Aquí vemos la ciudad de Manizales, este sería el municipio de Neira, Caldas, y la vereda Pueblo Rico queda de Neira hacia Manizales a 1 kilómetro. Tiene una variante que sale alrededor de unos 5 kilómetros para llegar a la vereda Pueblo Rico. Esta es una foto aérea de la vereda Pueblo Rico. Pueblo Rico es una vereda con productos o productora de café, de pancoger, de aguacate. Ahora último hay industrias muy grandes de aguacate y también ganadería y leche. Cuenta alrededor con unos 1.500, 2.000 habitantes y pues aquí estos ya no serían solamente campesinos, sino que también hay habitantes que serían citadinos, turistas o pues también jornaleros. En el trabajo de investigación lo que se analiza un poco es esa evolución o esa transformación del concepto de campesino, entendiendo un campesino como una persona que trabaja su propia tierra y va al mercado a vender su sobrante de lo producido en la tierra, pero entonces con la transformación que ha tenido la misma sociedad y la misma ruralidad, pues ya se hablan son de obreros asalariados, que ya lo vamos a ver un poco más. También es frecuente ver dentro de la vereda turistas, sobre todo los fines de semana. Entonces el objetivo pues de este trabajo de investigación es fortalecer el conocimiento histórico de la vereda, cuál es el producto histórico, de dónde venimos y también pues prever un poco hacia dónde vamos. Bueno, la descripción histórica de la vereda Pueblo Rico. La vereda Pueblo Rico es resultado de la colonización antioqueña. Esta colonización antioqueña se desarrolla dentro del régimen republicano, pero entonces también habría que tener un poco en cuenta el régimen monárquico, que el régimen monárquico pues es todo este tema del virreinato español o del reinato en Colombia, el cual estas tierras a las que pertenece la vereda Pueblo Rico pertenecían a la famosa concesión Aranzazu. Esto en términos del régimen monárquico. Los colonizadores antioqueños, entonces, como llegaban a colonizar estas tierras, pues la concesión Aranzazu,
que eran pues solamente quienes tenían el título sobre la tierra y quienes llegaban a estas tierras llegaban a poseer las tierras, pero efectivamente pues quien tenía el título o la concesión Aranzazu pues no iba a permitir que tomaran pues sus tierras. Entonces en realidad este trabajo de investigación también lo que trata de analizar es otra cara de la historia, una historia podría ser un poco más de lucha, porque nosotros conocemos la colonización antioqueña como un fenómeno romántico, pero en realidad fue un fenómeno de lucha por la tenencia de la tierra, y es esto lo que se analiza en el trabajo de investigación. Este trabajo de investigación también fue expuesto en el segundo Congreso Internacional de Investigación, pero se hizo fue la primera parte. Estos ya son los resultados que se obtuvieron, y pues ustedes pueden visitar el trabajo de tesis en el repositorio de la Universidad de Caldas. Entonces, este trabajo pues es un análisis a ese trabajo de investigación. Bueno, continuando con el tema de la posesión y de la titulación sobre la tierra, efectivamente gracias a la independencia de Colombia y al líder carismático, a la figura de Simón Bolívar, ya dejan de valerse en las leyes y las normas de ese régimen monárquico y se pasa ya a un régimen republicano en el que ya no es solamente una persona la que tiene el título sobre toda esta tierra, sino que se le dan los títulos sobre la tierra a los colonizadores o a las personas que están habitando pues, esta vereda, o esto lo podríamos también relacionar mucho en muchos municipios del departamento de Caldas y hasta de Colombia. Bueno, el problema de investigación, para hablar un poco pues del planteamiento también del problema y del modelo conceptual Emoterras, la pregunta es: ¿cuáles son las emociones que comparte el territorio de Pueblo Rico que deviene al actor en sentimiento de pertenencia? Estas serían entonces las emoterras que nosotros encontramos dentro de la vereda Pueblo Rico. Decimos entonces que la estatua de Simón Bolívar genera dentro de la población, o en general en las poblaciones, va a generar un sentimiento, una emoción de honor, mientras que la arquitectura, una emoción de orgullo, y la iglesia o la capilla, una emoción de alegría. Bueno, estos serían entonces los conceptos principales que se trabajan en este producto conceptual, en esta investigación. Necesariamente el concepto de emoción, pues el concepto de emoción tiene entonces una definición desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, nosotros lo llevamos a esa sociedad o a esas poblaciones, entonces necesariamente tiene que estar relacionado el territorio. Por emociones, entonces, dentro de la territorialidad, nosotros vamos a comprender las subjetivaciones de los actores en el territorio. Es decir, esas emociones y esas subjetivaciones serían entonces, por ejemplo, la misma música, los relatos, las celebraciones. Y ya ese territorio, pues, que sería una porción de tierra en la que se comparten o hay relaciones sociales, serían entonces la objetivación de esas emociones del actor, que serían entonces, por ejemplo, las estatuas, las placas, los bustos, que eso pues no solamente sería que están ahí dentro de las poblaciones y dentro de los espacios, ya sean rurales o urbanos, sino que estos contienen historia, tienen emociones y expresan mucha información sobre qué son los territorios. Entonces vemos, por ejemplo, la objetivación del busto de Simón Bolívar, que yo, como los mencionaba, pues sería de preguntarnos entonces por qué existen los bustos de Simón Bolívar dentro de las plazas públicas de la mayoría de los municipios y ciudades de Colombia. Sería entonces gracias a eso, gracias a que gracias a la independencia, se pasó de ese régimen monárquico a un régimen republicano. Lo que hace el régimen entonces republicano es dar títulos sobre la tierra a los colonizadores.
Bueno, entonces, ya con respecto a la emoterra o a las emociones territoriales que se expresan dentro de la arquitectura, sería entonces el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo dentro de dentro de esta vereda, las personas se reunían en convites para la construcción de, ya sea de la capilla, de las mismas casas, de el pavimento. Entonces había una solidaridad. Entonces, para los pobladores ver la arquitectura es una emoción de orgullo para ellos. Eh, ya entonces la iglesia genera esa emoción de alegría porque es ese acercamiento a esas tradiciones y a esa cultura religiosa que para la actualidad también se expresa como una celebración de Semana Santa que la realizan en vivo. Bueno, entonces ya los actores, como les mencioné, los actores de la vereda y lo que se analiza dentro de la vereda es el concepto entonces de campesino y cómo éste ha tenido su transformación hasta llegar a que también la mayoría de habitantes de la vereda pues sean turistas o sean citadinos y es pues en parte lo que se previene un poco. Em, Serían entonces la transformación del campesino a un obrero asalariado, que el obrero asalariado ya va a vender su fuerza de trabajo al mercado y estaría entonces el habitante, que serían personas que van a la vereda a comprar terrenos y viven allí, algunos siguen practicando temas de producción, y el turista, que van un fin de semana o van a pernoctar más de 24 horas. El tiempo entonces sería de análisis de este trabajo de investigación sería entonces entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, el objetivo general sería comprender histórica y conceptualmente las condiciones de emoción y territorio en la vereda Pueblo Rico en el municipio de Neira entre el siglo XIX y el siglo XX. Los objetivos específicos serían analizar la relación entre el contexto histórico de la vereda y el contexto histórico del régimen republicano y del régimen monárquico y al régimen republicano. Analizar las emociones territoriales tanto histórica como actualmente, realizar entrevistas y recolectar bibliografía sobre la historia de la vereda, explicar las emoterras en el ámbito rural. Bueno, emoterras, entonces decíamos que las emoterras son esas emociones territoriales que se expresan dentro de los territorios, dentro de los espacios, en este caso el espacio rural, y cómo estos retornan a personas en emociones y generan sentimiento de pertenencia. Tanto lo que es la hipótesis y el marco teórico, pues entonces estaría relacionado un poco al tema de que cuáles son el método, cuál es el proceder de la investigación. En este caso hablaríamos entonces de una metodología cualitativa porque se realizan entrevistas semiestructuradas, más como una charla con los habitantes. Y ya en términos de bibliografía, pues la vereda Pueblo Rico es una vereda que no tiene mucha bibliografía. Sin embargo, logramos encontrar algunos textos interesantes, entre ellos un texto de Robledo, el, el político Robledo, que se llama del Bareque al... Es un libro sobre el campesino y el Bareque en Caldas. Sobre información de la vereda, pero ya de información de emociones territoriales, esto ya sería en el aspecto pues sociológico y dentro de la metodología cualitativa. Bueno, entonces, dentro de esa metodología, pues se presenta la sociología como ángulo científico, que sería pues como la base sobre la cual nosotros comenzamos a analizar la población y ya pasaríamos a la metodología cualitativa con el objetivo de realizar observaciones cualitativas en el sentido de analizar esas cualidades de la sociedad o de las poblaciones que a simple vista se ven de forma directa, pero que de forma indirecta esas, ya sean estatuas, ya sea la arquitectura, reflejan historia, reflejan mucha información. Bueno, ya como resultado, pues
el resultado de este trabajo de investigación fue analizar pues la misma vereda Pueblo Rico desde el punto de vista de las emociones territoriales, que nos permite analizar la historia de la vereda, lo cual ha estado muy abandonado y lo cual pues no preocupa tanto, y sería entonces el acercamiento que se hace de las emociones territoriales a la vereda Pueblo Rico. Como conclusión, este trabajo de investigación se espera que sea pues tomado desde la perspectiva de el territorio, y al mismo tiempo de que si se va a realizar algún trabajo sobre la vereda, pues se pueda citar y las personas puedan también continuar su trabajo bibliográfico sobre la misma vereda y crecer en términos de bibliografía en la vereda. Esto es una población muy bonita, las personas son muy amables. Pues el trabajo de investigación también nos dio a entender de que tanto las emociones de alegría, de orgullo y de honor, pues permiten en las personas ese sentimiento de pertenencia, y hace que pues veamos en el futuro una sociedad más próspera y de trabajo comunitario. Muchísimas gracias. Ese sería como la exposición. Muy amable. Muchísimas gracias por su ponencia. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos preguntas acá en el auditorio. Hola, buenas tardes, Juan Sebastián, excelente ponencia. Tengo una pregunta relacionada a tu investigación. ¿Cómo hacer que se apropien los campesinos y la gente de las emociones de orgullo y alegría de los hitos que tienen más representativos en su localidad? Muchas gracias. Bueno, habría varios puntos, pues este tendría que estar relacionado necesariamente con continuar ese acercamiento con la misma vereda y realizar charlas, realizar ya sea conferencias, un toque en torno a lo académico sobre la vereda, y también la información del proceso de socialización con los jóvenes, con los niños, con ese relevo generacional, que es algo también muy preocupante dentro de la ruralidad en general en Colombia. Entonces yo pensaría que sería ese acercamiento con la misma vereda y continuar el proceso de investigación. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián, por la respuesta y a nuestro público por la pregunta. ¿Contamos? Buenas tardes, gracias. Lo primero, hay unas posibilidades muy interesantes hacia adelante en esa conjugación entre emoción y territorio. Creo que eso tiene unas vetas de trabajo muy interesantes en términos conceptuales aplicado a los contextos, a distintos contextos. La pregunta mía va en el sentido de si ustedes como equipo de investigación han pensado la posibilidad de explorar otros lugares a la hora de establecer estas relaciones. Los lugares que ustedes proponen, mal que bien, son lugares hegemónicos que fueron de alguna u otra manera impuestos. La iglesia, el busto, héroes y batallitas, que diría Iriarte. ¿Han pensado en la posibilidad de explorar la construcción emocional desde el territorio de los lugares rurales tales como la tienda, el billar, la cancha de tejo, los lugares de encuentro más cotidianos que han construido las mismas comunidades sin esta imposición o construcción relativamente impuesta de otros lugares pues emocionales en últimas? Gracias. A usted, muchas gracias. Claro, esa sería entonces la flexibilidad que tiene el mismo concepto de poderlo llevar a diferentes espacios dentro del mismo territorio. Eso sería entonces lo interesante y lo que continúa en el mismo trabajo de investigación. Este sería entonces un acercamiento al territorio y al tiempo y a los espacios, pero ya a partir de esto podemos irnos a esos espacios que a simple vista o de forma directa nosotros lo vemos como un medio para satisfacer unas necesidades, pero de forma indirecta contiene historia y contiene mucha más información valiosa sobre conocimiento y el producto histórico. Muchas gracias. Perfecto, Sebastián. Contamos también con una pregunta en nuestros canales virtuales
Y esta pregunta la realiza Lorenzo Zúñiga. Hoy, ¿se debe hablar del campesino o de obreros asalariados de la tierra? Un concepto preocupante por la pérdida de lo que es el territorio. Bueno, pues esto ya serían términos teóricos. A partir de la bibliografía y las bibliografías que nosotros hemos estado analizando y pues la sociología que lo que pretende es analizar las transformaciones de las sociedades, pues efectivamente en esos términos conceptuales se cumple la idea de que hablar de campesinos ahora pues es un poco más complejo y sería un poco más relacionado con el obrero agrícola. Igual, pues esto es un resultado conceptual que lo obtenemos a partir de bibliografías, pero que realmente quien tiene el conocimiento y la formación es la misma población y la que nos puede dar también esos conceptos que ellos consideran apropiados para identificarse, ¿no? O conocerse a sí mismos. Muchas gracias, Juan Sebastián. Un aplauso, por favor.